para dar la bienvenida al niño recién nacido, que también somos cristianos y así nosotros vivimos en la pena y la alegría de la mano siempre unidos. Vamos andando hacia Belén con alegría y lleno de luz, muy orgullosos seguimos de pie y tan oído de Dios como tú. Vamos andando hacia Belén. Bienvenido, hermano y hermana, al estudio de hoy. Hoy vamos a hablar la voluntad del Señor. Seguimos sobre el tema y el estudio de los reyes de Israel. Y vamos a hablar hoy nos toca hablar del rey Salomón. El rey Salomón era el rey más glorioso de Israel, pero desgraciadamente se degeneró para dejar un ejemplo muy lamentable. Era el más sabio y preparado de todos los hombres que Dios había preparado. Pero después de él no puso por obra el conocimiento que Dios le había dado. Habiendo enseñado a otro el camino de la sabiduría, él mismo se apartó de ella. Él escribió varios libros, los libros Cantares de los Cantares en su juventud, antes de contaminar la pureza de su amor, y después escribió el libro de Proverbios durante los siguientes años de buen testimonio. Pero Dios lo usó para escribir el libro de los Eclesiastes como una confesión de la vanidad. Su vida es ilustración de lo que conoce la sana doctrina, pero no la practica. En su juventud, Salomón no pidió riqueza, sino sabiduría. Y Dios le concedió y le dio tanto conocimiento que llegó a ser más sabio que todos los hombres que había. Él escribió 3000 proverbios. ¿Qué consejo tan claro nos da para guiarnos en el buen camino y avisarnos contra los vicios de este mundo? Salomón recibió también los planes y el diseño del templo de Dios, cual fue revelado a su padre David por el Espíritu. Pero también Salomón recibió también para hacer el templo, el cual fue revelado a su padre David por el Espíritu. Salomón cumplió con esas instrucciones para hacer la casa de Jehová. Pero luego después se descuidó en su vida personal y poco a poco se entregó a las cosas mundanas y las pasiones hasta alejarse de las casas de Dios. Así de cristiano, hermano y hermana, de esta tarde, que hay personas como David, se da a 100% para la obra de Dios, se da a 100% en la casa de Dios, o en la oración, en los ayunos, en los estudios, en la escritura, en la lectura, 100%. Cumple con todos los deberes, pero cuando nos descuidemos de la palabra, nos descuidemos y faltamos un día de culto, 2 días de culto, o cualquier culpa que pueda echar, que sea por los tiempos, que hay nieve, que hay eso, que hay otro, o haga una contaminación en la calle, cualquier cosa que te impida de salir, eso nos va a enfriar y nos va a alejar de la casa de Dios. Porque él descuidó de su vida personal, Salomón, y poco a poco se entregó a las cosas mundanas, a las pasiones, y se ha alejado de la casa de Jehová. Así los cristianos hacemos, poco a poco, si nos damos cuenta, poco a poco nos alejamos de Dios, poco a poco nos entregamos en las cosas del mundo, en las cosas, las pasiones del mundo, y nos alejamos, nos damos cuenta. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando estás en la calle. Mientras que te estás tirando a la calle, que no reprende el demonio, no te das cuenta. Te das cuenta cuando estás fuera de la iglesia. Pero la palabra de Dios, escrito con su propia mano, Salomón ha escrito la palabra de Dios con su propia mano, hermano, y se aleja de la casa de Dios. No quiere decir nada, porque escribe y lo escribe. Salomón escribió con la palabra de Jehová, con su propia mano, pero sin duda, Salomón descuidó de la meditación diaria de la palabra de Jehová. Está bien que leemos, está bien que vamos a los cultos, casa a culto, pero si no meditamos la palabra,
si no pasemos un momento con Dios, estudiando, orando, nos vamos a descuidar de la casa de Jehová. Por eso que Salomón escribió la Biblia, pero Salomón descuidó de la meditación de la Biblia. Y en los asuntos de veces nos pasa igual, hermano. No tenemos tiempo de leer, tiempo de trabajar para Dios, pero en los asuntos de la vida, de veces la vida, el trabajo, la familia, los pasatiempos, las distracciones de este mundo, esto nos hace que en nuestra vida espiritual partemos de lectura, de oración, de estudio, de meditación, porque la vida, el trabajo, la familia, los pasatiempos, la distracción nos coge tiempo y nosotros perdemos tiempo y nos falta nuestro espíritu diario, nos falta lectura, nos falta oración y nos falta meditación. Entonces, hermano, todo el conocimiento de la sana doctrina no podemos guardarla en nuestra mente, porque si no tenemos conocimiento de la santa doctrina en nosotros, la Biblia no podrá y la santa doctrina no podrá guardarte de las tentaciones, porque si no tenemos bastante lectura, bastante estudio, bastante cosas para de Dios para poder soportar las tentaciones, tenemos que leer, orar, que ayunar, que estudiar, que meditar. La palabra dice a Josué que el libro de la ley no se aparte de tu boca, medítalo de día y de noche. Dios le dijo esto, ¿sabe usted por qué? Para poder guardar la sana doctrina, para que la sana doctrina te pueda guardar de las tentaciones del diablo. Amén. Jesús en el desierto, ¿quién guardó a Jesús contra los ataques de Satanás? ¿Quién lo guardó? La palabra. El diablo dijo, si tú no solo de pan, si tú le pides pan, te dará pan, los ángeles te bajará. Y dice Dios, contestó con la palabra. Dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino que todo que sale de la palabra de la boca de Dios. El diablo tentó con la palabra y Cristo contestó con la palabra. El diablo se estaba enfrentando con la palabra de Jehová, se estaba enfrentando con la palabra de Dios, la propia palabra que era Cristo. Cristo le contestó con la palabra y lo venció con la palabra. Luego Satanás le ataca por la adoración. Si me adoras, te doy todo el reino de este mundo y toda la gloria de este mundo. Y Cristo le contestó otra vez de nuevo. No, la palabra me dice y me enseña, solo a Dios tenemos que adorar y solamente Él se merece la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, tenemos que estudiar, tenemos que meditar, tenemos que orar, leer, aprender, o si no, la palabra no podrá guardarnos de las tentaciones. Si tenemos la palabra que aparece en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando el diablo va a venir con una frase de la palabra, podemos contestarle con la palabra como meditado y decirle, mira, un ejemplo, te voy a poner sencillo. Satanás puede decirme ahora, mira, Dios no existe, Dios eso es una mentira, Dios esto, Dios lo otro. Y yo voy a decir, no, porque su palabra está escrito, que Dios nunca me abandona, que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, Cristo nunca engaña a nadie, Cristo es el verdadero Dios de Israel, el que dio la vida por mí, el que me ha sacado de las tinieblas, y yo no voy a renegar a ese que me ha comprado y me ha sacado de las tinieblas, me ha traído a su luz verdadera. Cuando Satanás me dice que no existe, yo digo sí que Jehová existe, porque Jehová creó los cielos y la tierra, y aún existe porque Jehová habla en la mente, habla en el corazón, habla en el oído. Dios existe, no hay nadie que pueda quitarme esto que hay convencido en mi corazón. Por fe, yo creo que Dios vive, que Dios es santo, que Dios es real, que Dios necesita muerto. A mí el demonio no puede engañarme con tal cosa, decirme que Dios no existe, que Dios mentira lo que hay, que no hay cielo. Le digo yo, tú eres el padre del embustero, no te creo, pero Él es el Padre de la verdad. Hay cielo que me espera, hay un Dios vivo que ha dado su vida por nosotros, y a este Dios quiero adorar, y a este Dios quiero servir, en el nombre de Jesús. Después, dice que Salomón, hermano mío, se descuidó de la santidad. Pero nadie debe citar el pecado de Salomón. Salomón ha hecho un pecado que no puedo citar. Pero el pecado de Salomón, la Biblia declara, está clarísimo que la Biblia declara que el Señor se enojó contra Salomón por apartarse de la santidad.
porque la palabra dice de Jehová, sin santidad nadie puede ver a Dios. Pero Salomón escribió en la Biblia, conoció la Biblia, tenía sabiduría, tanta sabiduría que tenía Salomón, que se apartó de la santidad. El diablo lo engañó por las cosas del mundo. Salomón tenía conocimiento, tanto conocimiento tenía Salomón que se perdió. Tanto sabiduría tenía Salomón que escribió tanto la palabra, los libros que mencionaba antes. Tenía más sabiduría que todos los hombres, pero Salomón se apartó de la santidad de Dios. ¿A qué me sirve tanta sabiduría si estoy apartado de las cosas de Dios? Y después de varios años pasados en el mundo y en el pecado, Salomón volvió en sí. Cuando Salomón volvió en sí, hermano, él sintió en su corazón la vanidad de todo este mundo. Él ha podido sentir la vanidad de este mundo. Por eso Salomón escribió esto, porque había catado al mundo, había catado al pecado. Y entonces ha dicho, todo es vanidad, todo lo que es mundo en el mundo es vanidad. ¿Sabe por qué? Porque Salomón la ha experimentado. El último capítulo de Eclesiastes releva que Salomón se restauró al Señor. Aunque no pudo recuperar los años perdidos, ni enderezar el camino torcido. Qué triste, hermano, que Salomón manchó su testimonio. Pero nosotros, hermano, estamos esperando la venida de Cristo, y Dios nos demanda de no manchar otro testimonio hasta que Él venga. Mientras que no ha venido, puede manchar tu testimonio, puede tener una mancha, Dios te la limpia, puede tener otra mancha, Dios te la limpia, pero no te la manche cuando la venida, ya Dios ha venido, porque cuando Dios ha venido y está manchada la ropa, lástima. Mientras que Dios no ha venido aún a buscarnos, te puede manchar, puedes pecar, caer en el pecado, pero acuérdate que hay un Dios que limpia toda clase de pecado. Y hay un Dios que es santo, que es real, pero simplemente cuando Él venga, prueba de no manchar tu pecado. Pero si lo mancha, Dios te limpia. Por eso te digo, Salomón manchó su testimonio, hermano. Que Dios nos guarde. Cuando Dios nos cambió de ropa, cuando todo el mundo pecamos, y Dios, así como el hijo pródigo, nos ha dado nueva sandalia, nueva vestidura, nuevo anillo. Sin embargo, hermano, podemos mancharnos porque es la vida. Vivimos en la tierra y mientras que vivimos en la tierra seguiremos pecadores. Pero cuando Él vuelva, probamos de ser limpios antes que venga. Y porque dice que marchamos con Él sin mancha. Porque Él dice no tiene ni mancha ni arruga. Es perfecto, hermano. Que Dios nos ayude a tener buen testimonio sobre nuestro alrededor y que Dios nos ayude a no tener mancha cuando Él vuelva. Pero que Dios haga. Señor, te pido y te ruego, ayúdanos a serte fiel, a meditar tu palabra, porque si meditamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, no son pequeñitas manchas que vamos a tener, pero no gordas. Pero si nos apartamos de la palabra y no la ponemos en práctica, no la estudiamos, no la meditamos, vamos a tener mancha gorda como Salomón. No te apartes de este libro, como ha dicho Josué, no te apartes de este libro. Léelo cada día, medítalo del día y de noche, estúdialo. Y eso te va a limpiar las manchas hasta que Él venga, en el nombre de Jesús. Hasta aquí nuestro estudio, hermano y hermana. Yo digo, a próximo miércoles, veremos otro rey. El otro miércoles será otro estudio sobre otro rey. Pero no olvídate, estudiemos la palabra, meditamos la palabra, que esto nos limpia las manchas hasta que Él venga. Señores, que decimos nada, que Dios os bendiga en gran manera. Que la paz de Dios esté en vuestro corazón, en vuestro alma, en vuestro espíritu. Y yo digo, al próximo estudio, Shalom.